Que me equivoqué, pero tú me perdonas una y otra vez y tu amor nunca falla. Tú sigues siendo el de siempre y tu amor nunca cambia. Y si en la noche hay dolor, hay gozo en la mañana. Y aunque se levante el mar, nada tengo que temer, porque yo sé que me amas y tu amor nunca falla. Es fuerte el viento y profundo el mar, pero yo no estoy solo, tú estás junto a mí y tu amor nunca falla. El reto difícil es, pero jamás pensé que llegaría hasta aquí y tu amor nunca falla. Tú sigues siendo el de siempre y tu amor nunca cambia. Y si en la noche hay dolor, hay gozo en la mañana. Y aunque se levante el mar, nada tengo que temer, porque yo sé que me amas y tu amor nunca falla. Y tu amor nunca falla. Oh Dios, tú haces que todo obre bien para
Tú vas antes que yo siquiera pensara en luchar, hiriendo la cabeza de mi rival. Ganas la batalla en mi lugar. Tú vas antes que yo siquiera pensara en luchar. Tu amor es mi amparo en tribulación, me guía en el tiempo de aflicción. Lo que hice fue adorar, lo que hice fue exaltarte, y solo pude postrarme y esperar en silencio. Aleluya, me has salvado, grande es tu voluntad. Aleluya, mi defensa, grande es tu voluntad. Sabes mejor que yo donde mi corazón te encontrará. Bajo tu misericordia estoy, restauras mi esperanza y mi fe. Lo que hice fue adorar, lo que hice fue exaltarte, y solo pude postrarme y esperar en silencio. Aleluya, me has salvado, grande es tu voluntad. Aleluya, mi defensa, grande es tu voluntad. Aleluya, me has salvado, grande es tu voluntad. Aleluya, mi defensa, grande es tu voluntad. Grande es tu perdido estaba, tú me encontraste, me enamoraste otra vez, y quebrantado estaba, y tú me completaste, defensor de mi alma, solo tú. Cuando perdido estaba, tú me encontraste,
grande es tu voluntad. Aleluya, me has salvado. Grande es tu voluntad. Aleluya, mi defensa. Grande es tu voluntad. Cuando perdido estaba, tú me encontraste, me enamoraste otra vez. Y quebrantado estaba, y tú me completaste, defensor de mi alma, solo tú. Cuando perdido estaba, tú me encontraste, me enamoraste otra vez. Y quebrantado estaba, y tú me completaste, defensor de mi alma, solo tú. Dice tu palabra que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Padre, Jehová de los ejércitos, en ti confía tu pueblo. Dice tu palabra que congregados en el nombre de Jesús
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de sus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén.
buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, le doy la bienvenida a todos ustedes que se están sintiendo más cómodos de venir aquí al auditorio, estar con nosotros presentes. Gracias, gracias a todos ustedes que conectan con nosotros en línea. Gracias por todos ustedes por estar aquí, conectar, compartir, seguir conectados y seguir compartiendo estos mensajes. Cuando hacemos equipo juntos nos ayuda a poder alcanzar más personas. Estamos a la vuelta de la esquina. Siguiente semana quiero aprovechar, dejarles saber, estamos preparando un servicio muy especial de resurrección en esta Semana Santa, domingo de Pascua. Pero quiero más que nada en esta tarde que me ayuden a darle una fuerte bienvenida con un fuerte aplauso a una persona que está entre nosotros. Ella no habla nada de español, okay. Es una persona que es parte de nuestro staff aquí en Med Church. Ella está con nosotros presente y no me está entendiendo ella nada de lo que estoy diciendo, okay. Y voy a decir su nombre al final para que cuando diga su nombre, dale un fuerte aplauso, por favor, okay. Quiero reconocerle a ella porque es parte de nuestro staff y porque nada más habla inglés y no está entendiendo nada, pero ella está aquí compartiendo con nosotros y quiero que me ayude a darle un fuerte aplauso a Jessica Maseki. Está aquí con nosotros. Jessica, I only let them know that you are with us, you're part of the staff, that we love you, and we're so glad that you are here with us, even though you do not understand anything that I'm saying. But thank you for being here. Gracias, muchachos, gracias por estar aquí. Estamos en esta semana y en este domingo tan especial. Estamos dentro de la serie Prueba. Es nuestra serie de Semana Santa. Vamos a estar estamos hablando de hecho de estos milagros que Jesús realizó, descritos por el Evangelio según San Juan. Juan observa 7 milagros realizados por Jesús que prueban que Él es Dios. Milagros, una palabra muy interesante porque sabes que no es una palabra que Dios usa. Es decir, Dios no describe lo que hace. Hizo un milagro. Es una palabra que tú y yo entendemos, conocemos y coordinamos para poder expresar algo que de otra manera humanamente no puede ser expresado. Es la palabra milagro y son estos milagros que el Señor Jesús realizó. Juan, siendo un testigo ocular de los milagros de Jesús, es algo interesante porque sabes, en una corte nada más basta con un testigo o dos para asentar un hecho. Pero cuando ves los milagros de Jesús, por ejemplo, cuando sanó al hijo del hombre noble y cuando alimentó a los 5,000, que se cree que eran como 15 o 20,000, sabes, no solamente Juan es testigo o los discípulos, sino multitudes fueron testigos de los milagros de Jesús, que ratifican, que nos enseñan a poder creer, a poder reafirmar que Jesús es quien dice que Él es. Y hemos estado hablando de estos milagros y te digo, de hecho la escritura me enseña que Jesús, ¿sabes lo que puedo ver? Jesús no realizó milagros por motivos de sensacionalismo, para causar un wow en las personas. No. Él lo hizo con el propósito de poder tú y yo creer en Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, para que gente que no creía pudiera creer y los que creemos pudiéramos reafirmar nuestra creencia en el Señor. Y te digo, todos estos milagros son pruebas indudables de lo que el Señor hizo cuando estuvo en esta tierra en su ministerio. Y te digo, Jesús realizó todos estos milagros y fueron milagros. A veces Él realizó milagros que fueron sanidades instantáneas. ¿Se acuerda cuando el hijo del noble le dice: ve a tu casa, tu hijo vive? Pero hay otros milagros que el Señor realizó que fueron milagros creativos. Es decir, donde no había una extremidad, Él trajo una extremidad. Donde no había un ojo, Él trajo ojo. Donde no había un oído, Él trajo un oído. Cuando personas murieron y pasaron a otra vida, Él les regresó la vida. Entonces hay milagros que son creativos. El día de hoy voy a tocar un milagro más, y es un milagro creativo. Y lo encuentras, si tiene una Biblia, quiero animarle que lo abra. Si no, aquí lo vamos a proveer a todos ustedes también. Pero es en Juan capítulo 9, unos cuantos versículos acerca de este milagro.
milagro el cual Señor Jesús realizó. Y es interesante, es fascinante cómo el Señor realizó todos estos milagros. Te digo, fueron pruebas indudables de que Él es quien dice que Él es. Entonces la escritura dice: al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió: no pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y luego dice algo entre paréntesis en este milagro. Note usted lo que dice en el verso 4: mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y dice esto en paréntesis, dándonos a entender la importancia de aprovechar el tiempo. Jesús fue un hombre con una misión. 3 años duró su ministerio y tenía que hacer todo lo que el Padre le había dicho. Y era un hombre que tenía fijo su meta, su misión. Y eso puedo sugerirte a tu corazón esta tarde algo. Todos ustedes que nos ven en línea, puedo sugerirte que es importante aprovechar bien el tiempo. La escritura de hecho nos remarca, dice: aproveche bien el tiempo porque los días son malos. En otra parte dice: ayúdanos a traer, a contar nuestros días. Nuestros días deben de contar. Ayúdanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Jesús está tomando el tiempo, haciendo un paréntesis, reflejando la importancia de: muchachos, tenemos cosas que hacer, tenemos que ocuparnos de las obras que Dios nos ha mandado a hacer. Puedo sugerirte a todos ustedes que necesitamos aprovechar bien el tiempo que tenemos. Va a haber un día en el cual Jesús en su ministerio sabía que en unos cuantos tiempos no muy lejano iba a ir a la cruz, iba a regresar al Padre. En otras palabras, su ministerio iba a terminar. Puedo sugerirte para ti y para mí: mientras tengamos vida, tenemos esperanza, y mientras tengamos vida necesitamos hacer las obras de Dios. Necesitamos redimir el tiempo, aprovecharlo bien. Y se sigue diciendo en esta parte, en el verso 6: dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa, nos da la descripción, la interpretación: enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Déjame romper como una piñata este pasaje y poder darte unos 3 pensamientos en los cuales podemos entender y aplicar a nuestro corazón, a nuestra vida. Número 1, primero puedo resaltar el misterio de eso. El misterio de eso. Se fija, los discípulos le dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Por qué? En otras palabras, ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta injusticia en este mundo? Es una pregunta muy sencilla que tú y yo y todos los que nos ven podemos hacer, y nos hacemos a veces a diario cuando vemos alguna tragedia, cuando vemos algo injusto en nuestro mundo. En nuestro mundo, te digo, hay solamente todo esto, enfermedad. A veces hay personas con deformidad, hay personas que están viviendo, inclusive hay destrucción, hay todo esto que desespera el corazón, el pensamiento de los hombres. Hay muerte, hay todas estas cosas, y es una pregunta, es algo misterio. La vida es un misterio, y los discípulos, igual que tú y yo, podemos hacer esta sencilla pregunta al Señor: ¿por qué? ¿Por qué es que este hombre nació ciego? ¿Por qué, Señor, veo tanta destrucción? ¿Por qué veo tanto desánimo? ¿Por qué veo muerte en este mundo? A veces te digo, son de esas cosas las que, esa pregunta a toda la calamidad en la cual vive nuestro mundo y en esta vida experimentamos, son esas preguntas que hacen a que muchas personas no logren conciliar un Dios bueno y verdadero con todo lo malo que hay en el mundo. Y esto es lo que aleja a muchas personas de acercarse a Dios. Pero también son cosas que ayudan a muchas personas a acercarnos más a Dios.
Pero la pregunta es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Isaías, un profeta muy cercano a Dios, tan cercano que hablaba las palabras de Dios. Y cuando hablaba las palabras de Dios, un día le dice, Señor, no entiendo, ¿por qué estás permitiendo esto que es malo? ¿Por qué estás permitiendo lo otro? Señor, respóndeme. Y tanto le pregunta Isaías, el profeta, a Dios, que Dios le responde en estas palabras, Isaías, mis pensamientos son tan distantes de tus pensamientos como la tierra es del cielo. En otras palabras, Isaías, si yo me tomara el tiempo de explicarte por qué estoy permitiendo las cosas, a lo mejor no vas a entender o a lo mejor no vas a estar de acuerdo. En otras palabras, Dios le dice a Isaías, si puedo sugerirte a ti y a mí, nos dice una sola palabra. En otras palabras, confía en mí, confíame. Esta pregunta acerca de por qué suceden cosas malas a gente buena es una pregunta que es muy difícil para nosotros como predicadores, como pastores. ¿Sabes por qué es muy difícil de responder? Es muy difícil. Una de mis tareas, uno de mis trabajos que me gusta hacer es defender la fe. Es de hecho, esta rama de la teología en la cual me ayuda a poder... apologética es la palabra, apologética es la rama de la teología, perdón, que nos ayuda a poder defender la fe, a poder, en otras palabras, hacer ver a Dios bien delante de todos. Explicar lo que hace, por qué Dios hace las cosas. ¿Puedo sugerirte algo? A veces tengo que decirle a Dios cuando veo personas, familias en angustia, en adversidad. A veces digo, wow, Dios, no sé cómo voy a hacerte ver bien en esta, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Pero lo único que puedo hacer y decir a personas es por lo que he experimentado. Las cosas adversas por las cuales he pasado. Lo único que me queda venir con Dios es decir, Dios, sé que eres demasiado bueno para hacer algo malo. Y sé que eres demasiado sabio para cometer un error. Y lo que hago, Dios, es simplemente rindo esto en lo cual estoy luchando. Esta pregunta que no puedo conciliar. ¿Por qué tú eres bueno y por qué permites algo malo que pase en mi vida? Y simplemente lo debemos de traer a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Te digo, ese es algo en lo cual podemos pensar, podemos analizar. Y personas como los discípulos estaban igual que tú y yo. Y decimos, ¿por qué Dios? ¿De dónde vienen esas enfermedades? ¿Es causa de Dios? ¿Es Dios el culpable que permite o que causa y hace las enfermedades? No. Tú puedes ver, si ves el registro y crees lo que Génesis nos describe como toda la historia de la humanidad. ¿Sabías que Dios creó este mundo en perfección? Dios creó al humano en perfección. Fue un mundo perfecto. Dios le puso un árbol en medio del huerto del Edén y le dijo, de este fruto no vas a comer. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Dios le dio una perfecta voluntad también a los hombres. De poder decidir o amar a Dios o poder decidir rechazar a Dios. Si tú y yo no tenemos libertad de rechazar a Dios, no vamos a poder tener libertad de decidir amar a Dios. Tengo que tener esa libertad y Dios nos dio esa libertad. Y sabes tú y yo que sabemos que de lo que el hombre hizo. Decidió desobedecer a Dios. Y por eso es de que Génesis entra en el principio pecado. Y ese pecado vino a hacer de este mundo perfecto un mundo imperfecto. Ese es sencillamente lo que sucedió. No es que fue causa de Dios, pero Dios dio la libre decisión al hombre de escoger. Y el hombre escogió no lo que Dios quería que sucediera. Entonces no es Dios. Bueno, si no es Dios, entonces ¿quién causa estas enfermedades? El diablo. Entonces preguntamos, ¿el diablo es lo que causa? Bueno, ¿sabes qué? El diablo realmente, algunos razonan y dicen, bueno, si Dios creó todas las cosas, si Dios creó al diablo, bueno, el diablo tiene parte, Dios tiene parte en ello porque Dios creó al diablo. ¿A poco no? He platicado con personas que me desafían en ese pensamiento. Y sabes, déjame decirte algo, es un buen pensamiento. Si Dios creó al diablo, entonces Dios tiene en cierta manera la culpa. Pero ¿sabías tú que Dios creó al diablo también en perfección? Y Dios creó también al diablo con la libertad de escoger, de decidir. Y tú y yo sabemos, puedo probártelo. Ezequiel capítulo 28, verso 12, dice estas palabras: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura.
Pero igual que al hombre, Dios le dio al diablo la decisión de amarlo o de rechazarlo. ¿Y saben lo que escogió el Satanás? Según el verso 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El diablo decidió usar esa libertad de elegir amar a Dios, de adorarlo, de alabarlo, para poder ponerse. De hecho, Isaías capítulo 14 describe, versos 12 al 14, nos da ciertos detalles en los cuales cuál fue el pensamiento y lo que resolvió Satanás, Lucifer en aquel entonces. Resolvió, dice: voy a ser semejante al Altísimo. Y yo pondré mi trono a un lado, voy a hacer a un lado a Dios. Es lo que decidió. Y sabe lo que pasó, que el Señor creó el infierno para el Satanás y sus ángeles. Entonces, si no fue Dios, si no fue el diablo, entonces la enfermedad, lo que veo, ¿es culpa mía? ¿Se acuerdan los discípulos? Señores, ¿fue él ciego, el hombre ciego que pecó, o fueron sus padres? Yo creo que esa pregunta lo tenemos todos, ¿verdad? De vez en cuando platico con personas y me dicen: ¿sabes qué? Algo malo debí de haber hecho. Alguien me dijo que algo malo debí de haber hecho para poder traer esto sobre mí. Y sabes, puedo sugerirte y traer algo de claridad a ese pensamiento. Primero que nada, quiero sugerirte que todo pecado, toda enfermedad en el mundo es resultado del pecado original. En unos momentos acabo de describir lo que sucedió cuando Satanás cayó, y cómo él vino y sedujo a los primeros hombres, a Adán y a Eva, para poder pecar contra Dios. Y el pecado vino en el mundo y vino a ser un mundo imperfecto. Pero te digo, todo lo que vemos en el mundo. Vivimos en un mundo frágil, vivimos en un mundo imperfecto debido a que pecado entró. Entonces, toda enfermedad, puedo aterrizar esto en que toda enfermedad, vivimos en un mundo imperfecto debido a pecado, es debido a ese pecado original que vino y abolló a nuestro mundo perfecto que Dios había creado. Pero también puedo sugerirte que no solamente es un pecado original, pero también hay pecados particulares. Sí, hay cosas en las cuales Dios, te digo, inclusive los médicos nos dicen, ¿verdad? No hagas esto, dejas de hacer esto, porque si no, algo malo te va a suceder. Y te digo, hay personas en las cuales han abusado de tal manera sus cuerpos con sustancias o de otra manera, ¿verdad? Como la señora que vino, iba al supermercado con su hija y le dice a su hija: mamá, ¿me compras un dulce? No, porque esos te van a hacer daño. Y la señora le dice al cajero: dame una cajetilla de cigarros Marlboro, ¿verdad? Te digo, hay pecados que traemos sobre nosotros, hay enfermedades que traemos no por el pecado original necesariamente, pero hay pecados que son particulares. Dios ha establecido leyes en las cuales no necesitamos nosotros la intervención de Dios para sufrir el resultado de ello. La gravedad, por ejemplo. Si yo sigo caminando por esta plataforma, me voy a caer, porque Dios ha establecido una ley que si yo violo esa ley, voy a sufrir las consecuencias. Dios no necesita intervenir para poder hacerme caer. Él ya estableció una ley. Necesitaría intervenir para que yo no me cayera, ¿verdad? Pero entonces, digo, hay pecados también que son particulares. Un particular pecado, por ejemplo, Salmo 38:10, David dijo estas palabras: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Puedo decirte algo más. Algunas de las enfermedades que experimenta nuestro mundo, nuestra sociedad, son debido a origen médico, o lo que conocemos como ETS, de padres o personas, hombres, mujeres en promiscuidad. ETS, no quiero tomar mucho tiempo de eso. Si tienes una pregunta, pregúntale a César o vaya a Google y puedes analizar más acerca de eso, ¿okay? No voy a hablar ahorita aquí de eso, pero está considerado que hay muchas de estas enfermedades que vienen acerca del ETS, en las cuales pasan de personas. Te digo, vivimos en un mundo imperfecto, un mundo caído. Pero sabes, también está el componente de que en estos pecados particulares, de estos pecados, de enfermedad, también está el componente religioso.
Y quiero tomar un momento de tiempo nada más para ayudar y aclarar a muchos de nosotros y ustedes que nos ven en línea acerca de estas enfermedades que vienen, que tienen el componente religioso. ¿Sabías tú? Los maestros de aquel entonces, por eso de aquel entonces había una mala interpretación de lo que habla Éxodo capítulo 20, verso 5. Cuando dice que Dios está en contra de generaciones hasta la segunda y tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Ellos creían que había pecados en los cuales los padres habían cometido y se les pasaban a sus hijos. Esa es lo que le llaman ¿cómo le llamaría? Una maldición generacional. Maldición generacional. Pero ¿sabías tú que cuando ves la escritura, y te lo voy a probar, es de que estas enfermedades que pasaban, que era este componente religioso, todos esos rabinos creían que estos pecados de los padres recaían sobre los hijos? Por eso los discípulos decían: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Sabías que había esa mala interpretación de este capítulo de Éxodo 25? De hecho, Dios tiene que venir a través del profeta y empieza a dejarles saber. Note usted, por ejemplo, el Éxodo, es Ezequiel 18:1 dice: ustedes en la tierra de Israel acostumbran repetir este refrán que dice: los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. En otras palabras, ustedes comieron las uvas agrias y a los hijos hicieron fruncieron sus quijadas, su boca. Déjame ponerlo en nuestro día de hoy. Ellos enseñaban erróneamente esto es lo que quiero decir: los padres comen chocolate y a los hijos les da las caries. ¿Sabías tú que estaban enseñando, mal interpretando este Éxodo 25? Y estaban diciendo: estas maldiciones generacionales vienen a causa de lo que los padres hicieron. Y Dios tiene que venir, y el profeta Ezequiel les habla en el verso 3, dice: vivo yo, hablando Dios, que ese refrán nunca más se volverá a repetir en Israel. En otras palabras, para de enseñar la maldición generacional. Dios está diciéndolo a través de Ezequiel al pueblo, porque habían malinterpretado. La real interpretación de Éxodo 25 es que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación. ¿Sabías por qué dice eso? Porque se requiere de una tercera, cuarta generación en lo cual las generaciones vuelven en sí y dicen: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Se necesita una tercera, cuarta generación para que una generación venga y revierta esa maldición, revierta esa forma de vida que recibieron de sus padres. Es como la familia que estaba en la cena de Navidad, y la señorita recién casada dice: mamá, no entiendo por qué tenemos que cortar siempre los lados del jamón para ponerlo en esta olla. No entiendo por qué. Sé que es la olla de la abuela, que se le pasó a la bisabuela, a la abuela y a ti, y ahora tú a mí. Dice: pero ¿por qué cortamos los lados del jamón? Y le dice: no sé, vamos a preguntarle a tu abuela. Y le dice la mamá. Dice: mamá, ¿por qué siempre cortamos los lados del jamón? Es mucho desperdicio. Y dice: pues ¿sabes qué? No sé, pero gracias a Dios todavía vivía la bisabuela. Y le dice, van con ella, le dice: ¿por qué, bisabuela? ¿Por qué, mamá Coco? ¿Verdad? ¿Por qué, mamá Coco? Cortamos los lados del jamón. Y dice: bueno, no sé por qué. Lo único que sé es de que no tenía una cazuela suficientemente grande para el jamón. Y por eso cortaba los lados. ¿Sabías tú que se requiere de tercera, cuarta generación para volver en sí? Y ellos estaban enseñando erróneamente una generación o una maldición generacional. Por eso Dios tiene que venir a través de Ezequiel y les dice: paren eso. No van a hablar. Noten ustedes, hay una responsabilidad individual. Le habla mismo Ezequiel en el verso 20 del capítulo 18. Dice: solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado
de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. Y déjame ayudarte y cerrar este punto en ese aspecto. ¿Sabías tú que toda maldición generacional, o cada vez que una generación entera sufrieron consecuencias, es porque tuvieron complicidad en ello? Es por complicidad. Una generación le enseña eso a otra generación y están de acuerdo en seguir el mismo hilo. ¿Ok? Es nada más por cuestión de que había una complicidad. Pero notas, los discípulos, para ti y para mí, notamos que estamos en este misterio de la vida, las cosas malas de la vida, enfermedades. ¿Por qué nació ciego? Y aquí está mi punto número 2, y es, nótese la miseria de eso. El hombre lo único con este pensamiento de la gente alrededor, lo único que aspiraba era a pedir limosna en el templo, junto con otros más. ¿Puedes ver la miseria en la cual estaba? Pensando que había a lo mejor sus padres hecho algo para que él hubiera merecido esto. Puedes pensar en esta tendencia. Y sabes, muchas personas iban al templo hasta 2 veces al día. Y yo creo que este hombre sabía, ¿verdad? Ellos, la religión les había enseñado que tenían que hacer cosas buenas, como balancear las cosas buenas con las malas para poder ganar salvación. Y todas estas personas, entre ellos este hombre ciego, podía ir al templo y podía recibir algunas de las migajas, algunas de las limonas que recibía de las personas que tenían que hacer algo bueno por sus pecados. Y sabes, puedes vivir la miseria. Le podían dar algo para comer, pero no podían satisfacer la necesidad más profunda que este hombre tenía. No podían. Nadie podía hacer eso. Te digo, la vida está llena de no solamente misterio, pero también está llena de miseria. De hecho, alguien dijo, la vida no es un problema a resolver, sino que la vida es una realidad que tenemos que experimentar. Y aquí está mi punto número 3, y es que, note usted, hace algo, tiene un encuentro con Jesús. De hecho, el verso 3, ¿se acuerda cuando le dicen a Jesús tiene que decirles, no pecó él ni tampoco sus padres, más bien para que las obras de Dios se manifiesten en él? Y sabes, es lo que me enseña Romanos 8, 28 y 29. Había una necesidad, había algo malo. De hecho, Romanos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No es que todas las cosas estén bien, pero todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, estaba Jesús a punto de hacer algo en la calamidad, la adversidad que este hombre tenía para poder glorificar el nombre de Dios. ¿Sabes? Es lo que estaba haciendo, es lo que Jesús estaba a punto de hacer. Y Dios tenía un propósito en la vida de este hombre y estaba a punto de realizar un milagro que traería a otros más a poder venir a conocer a Cristo Jesús. Te digo, y solamente Jesús tenía lo que este hombre necesitaba. Y luego la escritura describe algo que hizo Jesús. Dice que hizo lodo. ¿Y saben lo que requiere para hacer lodo? Requiere tierra y requiere saliva o agua, ¿verdad? Necesito un voluntario. No, perdón. Pero sabes, Jesús toma la tierra y escupe y luego se la unta en los ojos de este hombre. Muchos piensan, muchos creen que realmente el hombre no tenía ojos y que Jesús realmente, como lo hizo una vez en Génesis, que formó al hombre de la tierra, hizo lodo y le puso ojos al hombre. Alguien cree en eso, alguien piensa en eso. Es algo que puedes considerar, pero lo que Jesús hizo, ¿sabes? Le coloca esta tierra en sus ojos y le dice, ve y lávate a este lugar especial, al estanque de Siloé. Te digo, es este estanque, un lugar muy particular. Y sé que mi tiempo está corriendo, pero sabes, tengo que decirte de algo. Te digo que Jesús nunca repitió el mismo método para sanar a personas en su ministerio. ¿Sabías eso? En este caso hace lodo y le unta en los ojos. En otra ocasión él nada más escupe y pone de su saliva en los ojos de otro ciego. Y otro ciego también recibe la vista en otra ocasión, y Jesús nada más lo toca y recibe la vista. ¿Sabías que Jesús nunca realizó el mismo método de sanidad para sanar a los enfermos? Nunca. Y puedo imaginarme esos 3 ciegos, ¿verdad?
estando en un servicio de adoración como este, testificando, ¿verdad? Puedo imaginarme a este ciego del cual estamos hablando. ¿Saben qué, muchachos? Cuando Jesús sana, cuando Dios sana, te voy a decir cómo actúa, cómo trabaja Dios. Él hace el lodo y te lo pone en tus ojos. Y es como puedes venir de la oscuridad a la luz. Me imagino el otro diciéndole, no, ¿verdad? Tú eres de la primera iglesia bautista, así no funciona como Dios trabaja. Les voy a decir, yo soy de la primera iglesia, no sé, presbiteriana, ¿verdad? Dios no usa lodo. A mí Dios nada más puso de su saliva en mis ojos y recibí la vista. Y el otro le dice, no, ustedes están mal, primera iglesia bautista, primera iglesia presbiteriana. Así es de como Dios actúa con nosotros los apostólicos. Dios nada más viene y te toca y te sana. ¿Sabes? En esa reunión salieron 3 diferentes denominaciones. Los que tienen ojos enlodados, los que tienen ojos ensalivados y los que tienen ojos nada más tocados por el Señor. No sé, quería afirmar eso entre ustedes porque, ¿sabes? Dios nunca usó el mismo método. En este caso usa de lodo y lo pone en los ojos de este hombre. Y, ¿sabes? Le envía a este estanque de Siloé, un lugar muy especial. En tiempos del rey Ezequías, cuando Asiria estaba invadiendo a Jerusalén, lo que hizo el rey fue de que hizo un conducto de Gijón, un manantial que venía por debajo de la ciudad y llegaba a este estanque. Esas aguas representaban sanidad, esas aguas representaban para la adoración a Dios. Y, ¿sabes? Le dan un nombre que es enviado. Y lo que está sucediendo es de que precisamente Jesús está diciendo, yo soy el enviado. Yo soy esa agua viva en mí. De hecho, más adelante Jesús dice estas palabras, quien quiera que os tenga sed, venga a mí y beba. Y el que beba de mí, dice, las aguas serán agua viva y correrán de su interior aguas vivas. Y Jesús está diciéndole a este hombre precisamente, vengo a cambiar de vivir en tu misterio, en tu vida misteriosa, de vivir en tu vida miserable. Vengo a hacer una obra de ministerio en ti para que puedas hablar a otros de mí. Y es lo que sucede. Si ves el verso 11, este hombre de hecho no había visto a Jesús, pero Jesús ya lo había visto y lo sanó. Pero fue a alabarse y cuando recibe la vista le preguntaban, ¿no eres tú el ciego? Y muchos dudaban y él tuvo que decirles, yo soy. Dice, ¿qué es lo que te pasó? Y la única expresión de su testimonio, de su forma de evangelizar fue bien sencilla. Y le dijo, este hombre llamado Jesús me regresó la vista. Y, ¿sabes? Puedo sugerir a tu corazón esta tarde, me topo muy frecuente con personas, no de ceguera física. He conocido a algunos impresionantemente, aunque no pueden ver, realmente ven, porque han dejado a Jesús entrar en su corazón. Pero lo que más me encuentro es con ciegos que, aunque ven, no pueden ver. Una ceguera espiritual es lo que me encuentro, muy frecuente. Una ceguera, de hecho contaba un corito, una vez el Señor sanó a un ciego, y si vienes a Él, sana a otro ciego. Pero el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiere ver. ¿Saben lo que puedo ver en este milagro? Es la gracia, la misericordia, el amor de Dios de poder venir y no solamente cambiar la vida de miseria de un hombre, pero cambiar la eternidad de ese hombre. Hubo otro hombre, un joven, que lo habían creado bien sus papás en los caminos de Dios. Y como todo joven se desvió, se desbalagó, vivió su vida muy, muy mal. Y estaba en un barco, como en el 1750, ¿sabes de este hombre? Y estaba en un barco, su vida estaba siendo amenazada por una gran tormenta y estaba abajo del barco. Y este hombre recuerda las oraciones de su mamá, recuerda las palabras de sus padres que le decían que Jesús le amaba, que rindiera su vida a Cristo. Y en el fondo de su vida, en el fondo de su corazón, a lo más bajo que había llegado, recordó esas palabras. Este hombre llamado John Newton
en ese barco rindió su vida a Cristo y le dijo: Dios, en palabras más o menos, Dios, si realmente existes, como me dijeron mis padres, te quiero pedir que entres en mi corazón, me salves. Milagrosamente Dios intervino e hizo que este hombre no muriera y no pereciera en esa embarcación. Y después tiempo escribe, concentra en unas palabras su experiencia. Y dice estas palabras, es un canto del que cantamos nosotros aquí, de John, o las palabras de John Newton. A lo mejor lo recuerdan. Dice: sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. ¿Se acuerdan lo siguiente? Porque dice: fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido estaba y Él me halló. Puedo sugerir a tu corazón, que me ven ustedes en línea y aquí en el auditorio. Sabes, Dios tiene el poder de darnos el regalo más grande de poder ver, no solamente en nuestra vista física, pero es nuestra vista espiritual, de poder pasar de las tinieblas a la luz de su amado Hijo. Si no lo has hecho, puedo sugerirte, recomendártelo. Es lo mejor que puede pasarle a una persona. Vamos a orar. Padre, gracias, te amamos, te bendecimos. Señor, sé que hay cosas en la vida que no logramos reconciliar, Dios, pero Señor, oro que en esta tarde, si alguien de quien nos está viendo o aquí en el auditorio está pasando por estos cuestionamientos de la vida, ¿por qué? ¿Por qué permites? ¿Por qué suceden todas estas cosas, Señor? Oro que puedas darnos la habilidad de poder venir y rendirlo a tus pies, sabiendo que eres un Dios tan bueno que no puedes hacer algo malo. Señor, conociendo que eres un Dios tan sabio que no puedes equivocarte, Dios, y poder venir y rendirlo a ti. Señor, y mañana cuando volvamos a caminar y vuelvan a bombardearnos estas dudas, estos temores, Señor, estas preguntas de por qué, podamos volver, Señor, a ti, a tus pies. Señor, si hemos de correr, Señor, que podamos correr a ti. Si hemos de caer, que podamos caer a tus pies, Señor Jesús. Oro que bendigas cada corazón, cada familia nuestra, Dios. Y si hay alguien aquí o que me ve en línea, Dios, que nunca ha sentado al hecho de hacerte Señor y Salvador del corazón, te quiero pedir que le des la fuerza a él o a ella de hacer una oración como esta. Señor Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida. Ven y sé mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz del Calvario y creo que resucitaste el tercer día de entre los muertos. Te entrego mi corazón. Ven y dame esa vista espiritual restaurada. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hola familia de Mera Iglesia, quiero tomar el tiempo de agradecer a todos ustedes que hacen equipo con nosotros al dar económicamente. Gracias por tu tan importante apoyo financiero, impactando y haciendo la diferencia en la vida de personas en necesidad. Gracias por tu continuo apoyo en pagar tus diezmos y dar tus ofrendas y seguir haciendo la diferencia en la comunidad a la que servimos. A pesar de los desafíos que el 2020 trajo, estamos viviendo emocionantes tiempos en este 2021, ya que en todo Dios ha sido fiel y con la ayuda de MED hemos tenido la gran oportunidad de servir a esta comunidad a través del Help Out Center, ayudando a más de 6,000 personas cada mes, haciendo así una diferencia. Este año estamos a punto de empezar la construcción del edificio Help Out Center y la meta es terminarlo libre de deudas este mismo año. También, desde que inició la pandemia, tu seguridad ha sido lo más importante para nosotros. Y aún este año, aproximadamente después de la pandemia, vamos a seguir implantando los procedimientos de higiene y salud para que sigas viniendo a adorar a Dios aquí en el auditorio. Para protegerte aún más, hemos implantado un sistema de aire desinfectante de grado médico a través de todas las instalaciones, proveyendo el ambiente más seguro posible. Es emocionante lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer. Dios te bendiga.